Lo primero que quiero hacer es felicitarlos por la actividad de ayer. La verdad que fue una actividad muy bonita. Ver a una iglesia organizada realizando tipos de actividades como las de ayer es algo que lo motiva mucho a uno. Es como algo que lo ayuda a uno a sentirse que está respaldado por los hermanos, ¿verdad? Lo más bonito fue el propósito de la actividad. Era recoger dinero para mandar a una iglesia y que esta iglesia pudiera darle dinero a los niños huérfanos de otros países, ¿verdad? Además de esto, tuvimos la oportunidad de escuchar el Evangelio. Eso fue lo primero que hicimos ayer, con un mensaje a través de Génesis, que nos llevaron a entender cuál fue la caída del hombre y que por esa razón nosotros estábamos condenados. Y después fuimos a la cruz, que es la razón por la cual nosotros podemos tener comunión con Dios y alabarlo hoy, ¿verdad? Entonces, felicidades a todos por la actividad de ayer. Hoy me toca a mí traer un mensaje. Este mensaje es acerca de Primera de Samuel. Primera de Samuel es un libro que en el contexto histórico es para Israel. Entonces, si nos posicionamos en Israel, aplica meramente, si nos posicionamos en Primera de Samuel, aplica meramente para Israel. Sin embargo, sabemos que toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar con un versículo que está en Romanos capítulo 15, verso 4, que este versículo me va a respaldar para poder dar este mensaje hoy. Nos va a decir la razón por la cual nosotros estamos dando este mensaje. Entonces, si ya lo tienen, Romanos 15, 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El contexto de este versículo no tiene nada que ver con lo que yo voy a decir hoy, pero el versículo es muy claro. Dice que todo lo que se escribió antes sirve para nuestra enseñanza. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, a través del libro de Primera de Samuel, aprender algo. Y toda esta enseñanza, al final, lo que nos hace es llevarnos a una esperanza, porque sabemos que todo lo que el Viejo Testamento dice se complementa o se concluye con Jesucristo, y Jesucristo es nuestra esperanza. Entonces, esta es la razón por la cual vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Curiosamente, bueno, este mensaje, hace mucho tiempo el pastor me había pedido que lo diera, más o menos por ahí de marzo, pero por razones personales yo no pude presentarme a dar el mensaje, y yo ya lo tenía preparado. Yo desde hace mucho tiempo lo tenía preparado. Sin embargo, la manera en que Dios ha estado trabajando conmigo, Él me ha estado enseñando cuál es el orden en el que se deben hacer las cosas. Yo ya había dado un mensaje, digamos, este es mi primer mensaje oficial aquí a la iglesia, pero yo ya había dado un mensaje un viernes de vigilia, y en este mensaje lo que Dios me mostraba era que nosotros teníamos que limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de los ídolos y limpiarnos de esos malos hábitos que no nos permiten tener comunión con Dios. Entonces, lo que yo dije después de terminar esa enseñanza es, de ahora lo que sigue es el servicio. Yo tengo que aprender a servir. Pero curiosamente, cuando yo fui a Primera de Samuel, Dios me detuvo un momento y me dijo: hay algo que tenés que hacer antes de poder servir a Dios, y es entender cuál es el propósito para el cual fuiste llamado y tomar la decisión si verdaderamente querés servir a Dios a través de este propósito. Entonces, el mensaje de hoy va enfocado en un tema de propósito, y el título, ahí están las hojas, dice que se llama El varón conforme al corazón de Dios y su propósito. Entonces, ¿de dónde nace el título? Bueno, de cuando nosotros estudiamos Primera de Samuel, ahí entre los varones, muchos hermanos compartieron, digamos, esta frase y tratando de dar el significado, ¿verdad? Entre esos estaba el pastor y otros hermanos. Y entonces a mí me quedó la intriga, ¿verdad? De qué significa ser el varón conforme al corazón de Dios. Entonces Dios lo puso en mi corazón y lo fuimos a estudiar, ¿verdad? Antes de eso, quiero que vayamos a un pasaje que está en Josué 24:14. Josué. Yo soy lento para encontrar versículos. Aquí está. El libro de Josué es un libro que habla básicamente del servicio de Dios. Si alguien quiere aprender acerca del servicio de Dios, puede ir al libro de Josué. Entonces, en el capítulo 24 es el último capítulo del libro. Ya Josué le había entregado, le había repartido la heredad a todo el pueblo de Israel, y él está dando el último discurso para que este pueblo, ¿verdad?, de Israel, pueda vivir plenamente sobre esta tierra. Entonces, en el versículo 14 dice: ahora, pues, temed a Jehová
¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Entonces, de este versículo me llamó mucho la atención que dice servidle con integridad y en verdad. Entonces, el mensaje de hoy va enfocado en el propósito y ahora yo les voy a explicar por qué saqué este versículo de Josué, pero básicamente es para que no malinterpretemos, porque Dios nos va a enseñar que nosotros debemos de servirle con el propósito. Lo que quiero que entendamos es que no podemos quitar del lado la santidad. Dios quiere que le sirvamos en integridad, eso significa que le sirvamos tanto con la santidad, limpiando la iglesia, ¿verdad? Y actuando o haciendo las cosas conforme al propósito. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque muchas veces uno en la iglesia encuentra personas, digamos, hay tendencias, ¿verdad? Hay personas que usted los ve que tienen un muy buen testimonio, que se portan muy bien, pero cuando usted los ve en la iglesia casi no ayudan en el servicio, ¿verdad? Ayer fue una actividad, usted ve todos los domingos ahí, usted ve quiénes sirven y quiénes no sirven. Y también está el otro lado, que son las personas que participan en todas las actividades, pero su testimonio no es el más bonito. Usted los ve a la hora de hablar, los escucha y usted se da cuenta que como que falta algo, ¿verdad? Como que deberían de tener un poco más de cuidado lo que dicen. Entonces, Dios quiere que le sirvamos de manera íntegra, tanto en santidad como en su propósito. Entonces, vamos a irnos ahora sí al versículo de la enseñanza. Eso está en 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. Si pueden ahí, van al versículo. Listo. Mas ahora, bueno, el versículo dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vean, lo primero que yo quiero hacer es buscar la definición de la frase el varón conforme al corazón de Dios, y luego vamos a entender un poco el tema del propósito. Cuando yo voy a la Biblia y trato de buscar un significado, normalmente Dios lo revela en el mismo versículo. Pero si el asunto es un poco muy profundo, entonces hay que ir a todo el contexto del capítulo para tratar de entender el versículo. Y si el asunto se pone un poco más profundo, entonces lo que hay que hacer es tratar de ir a varios lugares en la Biblia a buscar referencias para tratar de llegar a esa definición, ¿verdad?, que queremos encontrar. Entonces, lo primero es, bueno, 1 Samuel es un libro que es un libro de transición. Transición significa que Dios viene trabajando de una manera con su pueblo, y a partir de este libro deja de trabajar de esa manera y empieza a trabajar de otra manera. ¿Cuál es la transición? ¿O qué significa la transición? Bueno, lo que Dios está haciendo es que viene trabajando con jueces, con profetas, que son hombres que Dios levanta para que vayan y juzguen al pueblo a través de la palabra de Dios. Sin embargo, en 1 Samuel vemos que el pueblo literalmente le dijo a Dios: no queremos más que usted sea nuestro rey. Ellos ya no querían ser gobernados por la palabra de Dios. Entonces, a través de esto, Dios empieza a levantar reyes para que a través de estos hombres ellos gobiernen a Israel, y a través de este gobierno que hacen estos hombres, Israel pueda seguir la voluntad de Dios. Entonces, más o menos de eso se trata el libro. Entonces, Israel lo que hace es que le pide un rey había un profeta, el último juez, que se llama Samuel. Entonces Israel le dice a Samuel que lo que quieren es que ellos les den un rey, pero que sea un rey como las demás naciones, básicamente como un rey como el mundo, ¿verdad? Entonces Dios les da ese rey, y ese rey se llama Saúl. Entonces, si vemos en el versículo, nuevamente dice: mas ahora tu reino no será duradero. Aquí es, Dios le está revelando palabras a Samuel para que Samuel vaya y le diga y le dé juicio a Saúl, y le dice: ya tu reino no va a durar. Básicamente el reino de Saúl, a partir de aquí, no va a empezar a durar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Saúl para que Samuel le diera juicio? Si usted ve al final del versículo, dice: por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, lo que Saúl hizo fue que no guardó lo que Dios le dijo. Básicamente, no guardó la palabra de Dios. Pero tratemos de entender qué fue lo que él hizo, ¿verdad? Si usted ve en el capítulo 13, en el contexto, Israel tenía una guerra contra los filisteos, y Dios le había dicho a Saúl que fuera a pelear para que ganara la batalla. Sin embargo, Israel se ve en aprietos, y entonces Samuel le había dicho a Saúl que lo esperara 7 días, que él iba a llegar para ofrecer sacrificios,
Pues sabemos que los sacrificios sirven para reconciliar a Dios con el pueblo y a través de ese sacrificio ellos recibían el favor de Dios. Entonces, cada vez que en una batalla ofrecían holocaustos, lo que Dios hacía era dar todo el favor a su pueblo para que ellos ganaran la batalla. Pero Saúl tenía 7 días de estar esperando a Samuel y Samuel no había llegado, y lo que hace Saúl es que él toma la decisión de ir y ofrecer sacrificios a Dios para tener el favor de Dios. Entonces Samuel llegó y se encontró con Saúl y vio esa escena y dice: locamente has hecho. ¿Y por qué? Porque si nosotros vamos a estudiar en Levítico o en el Pentateuco, los libros de Moisés, encontramos que los únicos que pueden ofrecer sacrificios son los sacerdotes, específicamente los levitas, y Saúl es un rey. Entonces, aquí empezamos a entender un poquito que esto es acerca del propósito. Lo que hizo Saúl fue meterse en un propósito que no le correspondía. Entonces, y eso significa que no guardó la palabra de Dios. Ahora, al final, o más bien en el capítulo 15, si pueden ir un momento, ahí no están las hojas, pero se los voy a mostrar. Al final Saúl es desechado. Aquí Dios le generó juicio, ahora le va a generar condenación. Dice en el verso 23, capítulo 15 de 1 Samuel, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces ya aquí Dios va a desechar a Saúl. Entonces aquí ya es la condenación para Saúl, ya básicamente a partir de aquí ya Saúl deja de valer y Dios empieza a levantar a otro hombre. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? En el capítulo 15, en el contexto, ellos tenían que ir a pelear con otro pueblo, ya no eran los filisteos, eran los amalecitas, y Dios le dijo a Saúl: vaya y mate a todo el pueblo, y no deje ni al rey vivo, y no se traiga nada de lo que los amalecitas tenían. Saúl fue, peleó contra los amalecitas y con el ejército de Israel, ganó la batalla, pero dejó vivo al rey y se trajo lo mejor de las vacas y las ovejas que tenía este pueblo de los amalecitas. Entonces, nuevamente Samuel aparece en escena, ve toda esta escena, ¿verdad?, que está haciendo Saúl, y ahí es donde ya él le da el juicio final y le dice: así como desechaste la palabra de Dios, Dios te va a desechar, o ya estás desechado. Entonces, lo que Saúl hizo fue, en primer lugar, meterse en un lugar donde no le correspondía, y lo segundo que hizo fue que lo que sí le correspondía no lo hizo de la manera que tenía que hacerlo. Entonces, esas son las razones por las cuales Saúl es desechado. Ahora, volvemos al capítulo 13, verso 14. Entonces dice, mas ahora tu reino no será duradero, o sea, ya no va a durar. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces, vamos a tratar de entender qué significa esta frase. Lo primero es, Dios, Él mismo se ha buscado, y dice un varón. Cuando usted va a la Biblia y busca la palabra varón, se refiere específicamente a un hijo de Dios o a un siervo de Dios. Es diferente cuando la Biblia habla del hombre. Cuando la Biblia habla del hombre, es el hombre en general, toda la humanidad, pero cuando la Biblia habla de varón, significa un hijo de Dios específicamente, a un siervo de Dios. Sabemos que David lo era, porque en el capítulo 18, al final él empieza y dice que él pastoreaba las ovejas de su padre. Y esta es otra referencia, cuando en la Biblia se muestra que en el Viejo Testamento que hay un hombre que pastoreaba las ovejas, significa que es un siervo de Dios que pertenece a un rebaño. Y esto hace referencia, ¿verdad?, a toda esta relación en la comunión con Dios. Entonces, David era un varón. Dice, conforme a su corazón. Luego aparece otra palabra que es conforme. Cuando usted va a buscar en la Biblia qué significa conforme, o por lo menos ve algunas referencias de lo que es conforme, usted encuentra siempre que es a alguien relacionándose con Dios. El primer verso, digamos, que en toda la Biblia que dice esto, dice que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Entonces, si usted busca en el diccionario qué significa conforme, es acorde a, o acorde a alguien, o sujeto a alguien, ¿verdad? Entonces, lo que este versículo nos está diciendo es que hay un varón que es acorde al corazón de Dios. Y ahora sí, definamos qué es el corazón de Dios. Y aquí es donde el asunto se pone un poquito complicado, porque para conocer el corazón de Dios, tenemos que conocer a Dios, y sabemos que la Biblia dice que para conocer a Dios vamos a tener que pasar una eternidad. Entonces,
tratar de definir esto se complica un poco. Sin embargo, yo cuando he visto la palabra corazón o la he escuchado en algunas frases, siempre lo interpreto que tiene que ver con el querer. Por ejemplo, uno dice, bueno, ayer Toña hizo un pinto y le nació del corazón. Y uno dice, bueno, fue porque él quiso hacerlo. Ella quiso hacer ese gallo pinto, ¿verdad? O tal vez un hermano dio una ofrenda y le salió del corazón. Eso es porque él quiso hacerlo. Entonces, yo podría decir que la frase esta significa que es un varón acorde a lo que Dios quiere. Y si entiendo un poquito lo que le pasó a Saúl, para mí la definición correcta es decir que el varón conforme al corazón de Dios es el hombre que hace, o el varón que hace lo que Dios quiere. Eso es lo que significa. Ahora, yo sé que con esto no es suficiente como para decir, bueno, más o menos queda así como la duda. Entonces, me gustaría que fuéramos a algunas referencias donde se dice esto acerca del conforme al corazón de Dios. En toda la Biblia solo hay 4 referencias. Una es esta, y vamos a ir a la última referencia que está en el libro de Hechos, capítulo 13. Curiosamente, de esas curiosidades, cuando uno estudia la Biblia, Hechos es otro libro de transición. Curiosamente está en el capítulo 13 también, pero simplemente es como una coincidencia, ¿verdad? Contexto del capítulo 13, Pablo y Bernabé se van a Antioquía, ellos quieren llevar el mensaje del Evangelio, entran a una sinagoga. En las sinagogas los principales sacerdotes judíos enseñaban acerca de la ley. Ellos están ahí escuchando y luego vienen los sacerdotes y les dicen a ellos, hermanos, ¿tienen algún mensaje de exhortación? Y por supuesto Pablo aprovecha, ¿verdad?, para mostrar el Evangelio. Sin embargo, Pablo empieza hablando del Viejo Testamento y de algunos personajes. Hace lo que dice Romanos 15, empieza hablando del Viejo Testamento para enseñarles un poco y al final llevarlos a Cristo y que entiendan cuál es el plan que Dios ha tenido con su pueblo, ¿verdad? Entonces, en el verso 21 dice, Hechos capítulo 13, verso 21, luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Lo que yo entiendo es que Saúl reinó por 40 años. Quitado o sea, Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y el 23 dice, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Entonces aquí me aclaró más lo del tema de querer. Aquí dice que hará todo lo que yo quiero. Entonces, David es el varón que hace todo lo que Dios quiere. Pero me llama la atención algo, y aquí es donde yo digo, qué difícil, ¿verdad? Entonces yo internamente yo digo, Dios, ¿será que o no le estoy entendiendo o usted, no sé, lo dijo mal? Porque usted está diciendo que David hace lo que usted quiere y usted le está dando un título tan pesado que es el hombre conforme a su corazón. Pero si usted estudia el libro de 1 Samuel se da cuenta que David al final del libro termina con 3 mujeres. Él termina con 2 mujeres y una concubina. Entonces uno dice, bueno, pero entonces David cometió pecado. ¿Y cómo es que un hombre que comete pecado puede ser el hombre conforme al corazón de Dios y cómo un hombre puede hacer lo que Dios quiere? Nuevamente, si vemos el contexto, es porque Dios está hablando del propósito. David es el varón conforme al corazón de Dios porque David cumplió con el propósito al cual fue llamado. Esto no quiere decir que para Dios no es importante la santidad, ya lo vimos en Josué. Si queremos servirle a Dios, tenemos que servirle en santidad y tenemos que servirle en propósito. Uno no puede sacar una doctrina de un solo libro o de un capítulo o de un versículo. Uno tiene que ver toda la Biblia básicamente para poder entender cómo se debe servir a Dios, ¿verdad? Yo no puedo decir que servir a Dios es solo el propósito o solo la santidad. Tenemos que ver las dos. Hay otra referencia que está en primera de Samuel, capítulo 2. Ya no es David, no es hablando de David, y esto nos sirve para entenderlo. Capítulo 2, verso 35. Si ya lo tienen. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Ahí está hablando de Samuel, eso es el principio del libro. Había un sacerdote en ese momento que era Elí,
y ese sacerdote no estaba haciendo lo que Dios lo había llamado, que era transmitirle la palabra de Dios a sus hijos y al pueblo, y entonces los hijos andaban en pecado, y hubo un problema nuevamente ahí con los sacrificios, que se metieron a comerse lo que era del sacrificio, y entonces Dios decide desechar a Elí. La razón por la que desecha a Elí nuevamente es porque no está haciendo lo que Dios lo llamó, y la razón por la que levanta a Samuel es para hacer lo que Dios lo llamó. Entonces eso nuevamente nos da como un panorama, digamos, de lo que está hablando Dios. Y la otra versión, la otra mención, perdón, está en Segunda de Reyes, ya no es Primera de Samuel, capítulo 10, es con otro rey específicamente. Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 30, si ya lo tienen por ahí, verso 30. Dice, y Jehová dijo a Jehú, Jehú era un rey que Dios levantó para que acabara con la casa de Acab y para que destruyera un culto a Baal o un dios falso. Dice, por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Entonces Acab hizo lo que estaba conforme al corazón de Dios, y luego nuevamente entendemos que tiene que ver con propósito. Si leemos el contexto de Acab, Acab peca, y eso es otro asunto, pero Dios lo reconoce porque él le sirvió conforme a lo que él le había dicho, ¿verdad? Entonces, si ya entendimos que ser el varón conforme al corazón de Dios es el que hace lo que Dios quiere y tiene que ver específicamente con el propósito, lo único que queda es ver si verdaderamente David cumplió con el propósito al cual Dios lo llamó. Y ya con eso podríamos decir que verdaderamente David era el varón conforme al corazón de Dios. Entonces, podemos irnos otra vez al versículo, 1 Samuel 13, 14. Entonces, bueno, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Entonces, el propósito de David en este libro es que él sea príncipe. Y aquí yo quiero llevarlos un poquito para que entendamos qué significa príncipe. Yo sé que es mucha información, pero es que hay que hacerlo así para entenderlo. Quiero que vayamos a Números 1:16. Es una referencia de lo que nos dice acerca de los príncipes. Números capítulo 1, verso 16. Dice, estos eran los nombrados dentro de la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Entonces yo cuando leí este versículo, yo lo que entendí es que, bueno, hay príncipes, no solo uno, hay varios en las tribus de Israel, y estos príncipes básicamente lo que hacían eran capitanes de millares de Israel, y eso significa eran capitanes de guerra. Entonces los príncipes en la Biblia son capitanes de guerra. Si hay algún versículo más para reforzarlo, está en Números 13, podemos leer del 1 al 2. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y si usted se brinca el 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Entonces, Josué era un príncipe. Si usted se va a Éxodo capítulo 17, hay una batalla contra los amalecitas. Es la primera vez que los amalecitas se levantan contra Israel. Y usted ve que la batalla consiste en que Moisés tenga las manos levantadas. Entonces, cada vez que Moisés tenía las manos levantadas, Israel iba ganando la batalla. Cada vez que se cansaba Moisés y bajaba las manos, Israel iba perdiendo la batalla. Entonces, Aarón y Hur le levantan las manos a Moisés para que tengan la batalla, pero hay una persona que está peleando abajo. Ellos están arriba en un monte y hay alguien que está peleando abajo, y ese es Josué. Entonces, lo que podemos entender es que los príncipes eran capitanes de guerra. Eso era lo que eran los príncipes en el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos ver si David verdaderamente cumplió eso, habría que irnos a 1 Samuel, en el verso 17. Yo lo que hago cuando quiero buscar ahí, digamos, las interacciones de las personas, lo que hago es que busco la primera interacción y la última, y así más o menos me hago una referencia de si verdaderamente él cumplió con lo que Dios hizo. Entonces, la primera interacción de David en una batalla es en 1 Samuel capítulo 17. Y es la historia en que los filisteos salen a pelear contra Israel
y está todo el ejército de Israel, incluyendo a Saúl, y de repente aparece un hombre de 3 metros de parte de los filisteos, que era el mejor guerrero que ellos tenían, y este filisteo lo que hace es amedrentar a todo el pueblo de Israel, al ejército de Israel. Les dice que si hubiera alguien que pudiera combatir contra él, que ellos le entregarían la victoria de Israel. Entonces básicamente él se estaba mofando. En eso aparece la persona de David, y él ve esta situación. Él ve que el gigante está amedrentando a Israel, y él entra a celo. Entonces, donde el gigante pide que si hay alguien que quiera pelear, David dice, yo soy el que voy a pelear contra el gigante. Entonces, bueno, ahí se da una interacción con Saúl y todo, y lo que quiero que veamos es si verdaderamente David ganó la batalla. Y está en el verso 50 y 51. Y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Entonces, la primera batalla que tiene David es una batalla que incluso el rey de Israel y todo el ejército de Israel no querían pelear. David la cumplió. David ganó su primer batalla para Israel. Entonces, él cumplió, en su primera interacción, cumplió con el propósito. Ahora vayamos a la última interacción de David en Primera de Samuel, que está en el capítulo 30, y es una guerra ya no contra los filisteos, sino contra los amalecitas. Y básicamente, bueno, algunos han escuchado la historia que David se había apartado de Israel, entonces dejó expuesto a Israel. Y entonces los amalecitas iban pasando y se encontraron con parte del pueblo de Israel, y lo que hicieron fue oprimir o raptar o oprimir y llevar cautivo a las mujeres y a algunas personas de Israel. Entonces, el pueblo de Israel querían apedrear a David, ¿verdad? Porque decían que era culpa de él. Entonces David se fortaleció en Jehová su Dios, y él le consultó a Dios si podía ganar la batalla, y Dios le dijo que sí. Entonces vemos en el capítulo 30, verso 17 y verso 18, y dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Entonces, en la última interacción vemos que David también cumplió con el propósito al cual Dios lo llamó. Él era un príncipe de batalla, y él ganó las batallas que tuvo que confrontar. Entonces esto me da a entender que, bueno, que David hizo lo que Dios quería. Nada más que aquí yo recuerdo que en estos estudios de los miércoles hubo un muchacho que decía, ¿y con qué autoridad van estos hombres a matar a otros hombres? Y yo me quedé así, ¿verdad? Como, qué feo, ¿verdad? Esta historia. Uno dice que qué valiente, qué heroico David matando a otra persona, ¿verdad? Pero entonces yo me pregunto, ¿cómo ve Dios esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos acerca de esto? Y quiero que veamos desde la perspectiva de Dios y vayamos a Isaías capítulo 9. Isaías es un libro de profecía, y básicamente la profecía que da es acerca del Mesías, que es Jesucristo. Entonces, capítulo 9, verso 6. Si ya lo tienen. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí vienen los títulos de Jesucristo, admirable. Entonces, qué interesante ese título admirable, ¿verdad? A veces uno conoce unas personas, tiene esa oportunidad de conocer a una persona y uno termina admirándola. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos a Dios para conocerlo, para que nosotros podamos decirle a Jesús, usted es admirable, ¿verdad? Consejero, a través de la palabra recibimos el consejo. Dios fuerte, Jesús es Dios todopoderoso. Padre eterno, en el Evangelio de Juan entendemos que Jesús y el Padre son uno mismo. Y llegamos al título donde queremos llegar, Príncipe de Paz. Jesús, uno de los títulos que Jesús recibe es Príncipe de Paz. El verso 7 dice, y lo delatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Curiosamente el de Saúl no será duradero, pero el de Jesús es por la eternidad. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, desde la perspectiva de Dios,
Dios, el príncipe, es alguien que trae paz. Entonces, si nos vamos nuevamente a los príncipes o a David, lo que ellos estaban haciendo era traer paz a Israel. Ahora, entendamos esto desde el lado de nosotros. Dios creó los cielos y la tierra, entonces todo le pertenece a Dios. En Génesis 1 uno sabe que Dios creó, nada más que en Génesis 2 uno ve que hay un vacío y que hay unas tinieblas. Entonces, las personas que han estudiado un poquito de esto saben que entre estos dos capítulos está la caída de Satanás, y a través de esa caída Satanás vino a corromper la tierra. Entonces Dios tiene que empezar un plan nuevo, a crear una nueva tierra y crea el Edén. Viene Satanás, ayer lo vimos en la enseñanza, la serpiente trata de corromper al hombre, el hombre peca y pierde esa comunión con Dios, y a partir de ahí Dios tiene que empezar a trabajar con el hombre de muchas maneras. Una de las maneras fue que él tomó la decisión de levantar un pueblo para que ese pueblo le sirviera y le fuese fiel, y ese es el pueblo de Israel. Entonces, si Dios quería trabajar con su pueblo, resulta que por causa del pecado de Israel, ellos empiezan a tener conflictos con sus vecinos y incluso con enemigos que tenían internamente dentro de su pueblo. Entonces lo que Dios hace es levantar príncipes para que vayan a batalla, ganen las batallas y traigan paz a su pueblo. Ese es el sentido que Dios quiere darle a esto. Y lo podemos ver aquí también en Isaías capítulo 2, que es lo que Dios quiere con todo esto, ¿verdad? Dice, capítulo 2, ¿verdad? Verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Vean, Dios no es enemigo del mundo. Hay un versículo que dice que cualquiera que ama el mundo se constituye enemigo de Dios, pero no dice el versículo que Dios es enemigo del mundo. Más bien hay un versículo que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios ama al mundo. El problema somos los hombres que no amamos a Dios. Y como amamos al mundo y estamos en pecado, nos constituimos enemigos de Dios. Entonces, todos estos pueblos, amalecitas, filisteos y todos estos que rodeaban a Israel, eran enemigos de Dios. Y Dios lo que quería era levantar, alguien por ahí decía, que ¿para qué Dios levantó casa en Jerusalén? Bueno, para que todas las naciones vengan y aprendan de Dios, porque de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Entonces, Dios lo que quería era instituir un reino, levantar príncipes y reyes, para que a través de ese reino todas las naciones pudieran acercarse a él. Y por eso él hace la casa en Jerusalén. Hay un versículo más que refuerza esto, está en Isaías 56, verso 6. Isaías 56, 6, dice, y a los hijos de los extranjeros, o sea, los que no son de Israel, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, o sea, la ley, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, Dios quiere construir su reino, a través de su reino que las naciones lleguen a él, y Dios quiere levantar casa. Eso significa que Dios quiere construir un templo, y a través de ese templo las personas puedan llegar al conocimiento de Dios y puedan realizar sacrificios para que tengan comunión con Dios. Ahora, para esto se necesita un rey y se necesita un sumo sacerdote que sea perfecto. Por eso es que este libro es acerca del Mesías, y lo que Dios está diciendo es que su Hijo se va a sentar en ese trono en Israel para que todas las naciones puedan llegar y tener esa comunión con Dios. Jesús vino, esto hace referencia a la primera venida de Jesucristo. Jesús vino, él empieza predicando, arrepentidos que ha llegado el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino físico que Dios quería implantar en la tierra, en Israel. Y dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces,
eh, él le predica a los principales sacerdotes de Israel, pero como ellos no lo reciben, él no puede seguir con el plan que Dios tenía. Entonces vea qué feo, Dios tenía un plan para toda la humanidad, para traernos comunión con Él y traernos paz con Él. Pero nosotros, o los seres humanos, decidimos que ese plan no nos gustaba. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Tuvo que cambiar el mensaje y empezar a predicar el reino de Dios. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan. Y el reino de Dios constituía en que Cristo tenía que morir en una cruz, porque el sacrificio es lo que nos acerca a Dios, y ese sacrificio fue Jesucristo muriendo en una cruz. Ahora, ¿habrá paz? ¿Querrá Dios traer paz? Veámoslo, está en Efesios capítulo 2. O sea, a pesar de que ya no iba a traer su reino físico, Dios quería traer la paz al mundo. Veámoslo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 11 en adelante. Si ya lo tienen. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, o sea, los que no estaban en Cristo y no eran de Israel, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha como en la carne. No estaban en el pacto de Israel. En aquel tiempo estabais sin Cristo. No había esperanza, no había salvación para los seres humanos. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos condenados. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es sumamente importante. El pastor un día estos hablaba que la sangre de Cristo es la razón por la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, porque la sangre de Cristo es la que nos lava de nuestros pecados. Entonces, si Jesús no derrama su sangre, nosotros no podríamos estar en comunión con Dios. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ya no hay que cumplir la ley, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, o sea, a los gentiles y a Israel, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que este pasaje lo dice todo, es súper claro, ¿verdad? A mí me llama la atención, hay un versículo en Juan capítulo 14 que dice que Jesús les decía a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz, el tema del mundo, bueno, y sabemos que Satanás es el que reina, ¿verdad?, en el mundo, y él quiere engañar a todas las personas, ¿verdad? Y entonces él quiere copiar lo que Jesús hizo. Incluso Satanás tiene el título de príncipe, nada más que en minúscula, y no es el príncipe de paz, por supuesto, ¿verdad? Entonces él quiere engañar y quiere traer una paz momentánea, una paz falsa, y es una paz que es solo entre los hombres. La diferencia entre Cristo y esta paz falsa es que Cristo lo primero que hace es ponernos en paz y reconciliarnos con Dios, y la paz, y luego nos reconcilia entre las personas. Entonces el mundo solo trae paz entre los hombres. No sé si ustedes ven hoy en día, existen un montón de grupos de personas, hay unos que les gusta andar en bicicleta, hay otros que les gusta andar corriendo, hay otros que les gusta andar a caballo, hay otros que les gusta un montón de grupos, y si usted se mete con alguien de esos, todo el mundo sale a defenderlo, y si alguien se equivoca, todos lo cubren, pero eso es simplemente para estar bien entre ellos, porque nada de eso lo puede acercar a uno a Dios. La única manera que nos podemos acercar a Dios es a través del sacrificio que hizo Jesús, y eso nos trae paz con Dios. Entonces, vean, yo no sé, a mí me gustó mucho esta enseñanza porque lo primero que me hace entender es que hace más de 2000 años, hace muchos años, Dios tenía un plan con la humanidad, y ese plan era reconciliarnos con Dios porque nosotros le fallamos, y a través de esa reconciliación traer paz al mundo. Pero
los seres humanos o su pueblo mismo lo rechazó, y aún así Dios se hizo sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar en paz. Entonces, sabiendo que David cumplió su propósito, sabiendo que Dios envió a su hijo a cumplir un propósito, y aunque lo rechazaron a la primera, lo cumplió después, yo me hago una pregunta, ¿verdad? ¿Estaré yo cumpliendo el propósito al cual Dios me llamó? ¿O qué tengo que ver yo con todo esto, verdad? Porque ya David cumplió su parte y Jesús, por supuesto, lo hizo todo perfecto. La pregunta es, ¿qué tengo yo que ver en esto? Entonces, vámonos a Romanos capítulo 10. Y aquí nos ayuda a entender un poquito el propósito. Si ustedes vieron en Efesios, dice que Jesús nos trajo las buenas nuevas de paz. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nuestro propósito es anunciar el Evangelio. Esas son las buenas nuevas, y este Evangelio va a traer paz a los hombres. Si usted quiere que los hombres tengan paz en su corazón, lo que tenemos que hacer es anunciar las buenas nuevas. Hay un versículo más en Marcos capítulo 16 y verso 15. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Es Jesús hablando a los discípulos: predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, lo que Jesús quiere de nosotros es que nosotros vayamos y lo copiemos a Él, ¿verdad? Pablo decía: ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar es el evangelio, y tenemos que llevarle a todas las personas. Ahora, hay un propósito ahí. Es que yo creo que me siento que hablo mucho. Muy duro, perdón. Hay una parte más en este propósito que está en Mateo capítulo 28. La manera de traer paz a los hombres que no conocen a Dios es llevándoles el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo hacemos para traer paz a las personas que ya están en Cristo? ¿Cómo hacemos para traer paz? Dice el verso 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esto de hacer discípulos es parte de lo que Dios quiere para la iglesia, que es edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hacer que el cuerpo de Cristo crezca, y una de las maneras es a través del discipulado. Pero si usted quiere que su hermano tenga paz, y si usted quiere tener paz, o que usted tenga paz con su hermano, lo que usted tiene que hacer es lo que dice Jesús: enséñele que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la manera de nosotros poder llevarle paz a los hermanos es que hagan o que guarden lo que Dios nos mandó. Saúl no guardó lo que Dios le dijo, pero Jesús nos está enseñando a nosotros que nosotros guardemos lo que Él nos enseñó. Guardar es una referencia de retener y de poner en práctica. De ahí, hermanos, este es el mensaje, un mensaje tal vez un poco humilde, pero sencillo, pero yo después de ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, yo me quedaría pensando, y yo no sé si ustedes tienen la motivación suficiente como para querer hacer lo que Dios los llamó. En el caso mío, Dios está trabajando conmigo en esto, y pues la idea es tratar de hacerlo así como Dios quiere, ¿verdad? Listo, muchas gracias. Oramos, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Padre, gracias Dios por un día más nuevamente que nos das en tu casa. Gracias Dios por esta iglesia, por este cuerpo, Señor, por todas las actividades que nos permites realizar, desde las oraciones, las actividades de evangelismo, Señor, las ofrendas que damos para esta iglesia, para otras iglesias, tu palabra, Señor, las alabanzas, tu mensaje, Padre. Gracias Dios, porque de verdad eres sumamente bueno,
desde hace mucho tiempo, Señor, quieres traernos y reconciliarnos contigo. Por nuestra culpa nosotros no hemos podido, Señor, pero tú sí lo lograste a través del sacrificio en Jesucristo, Señor. Gracias por Jesús, gracias Dios, porque sin Él no seríamos nada. Gracias Dios, porque de verdad todo esto nos revela tu buena voluntad, Dios, para con nosotros. Señor, bendice este lugar para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, creciendo como un cuerpo unido, que podamos hacer más obras, que podamos hacer más del propósito y del plan al cual nos llamaste, y ayúdanos Dios para de verdad cumplir tu voluntad. Señor, trae paz en este lugar y en todos nuestros familiares y hermanos y personas, seres queridos que tenemos. Ayúdanos a llevarles tu mensaje. Y Señor, si hay alguna persona aquí que de verdad no haya nunca tomado una decisión, Señor, de querer estar contigo, Dios, que hoy sea el día, que entienda que así como Saúl fue desechado, Señor, que si no te buscamos, en algún momento podamos ser desechados, Señor, porque habrá un juicio y hay un infierno, Señor, y sabemos que las personas que no están contigo van a ir ahí, Padre, pero hay una esperanza. Como dice Romanos, hay una esperanza y esa esperanza se llama Jesucristo. Esa sangre que Él derramó no fue en vano, sino que vale, Señor, para que nosotros podamos estar cerca de ti. Padre, gracias por todo, bendice este lugar, en el nombre de Jesús, amén.